Presentamos el PBL5, Circuito Readout. Nuestro equipo está conformado por Paola Becerril, Diego Bermúdez y Víctor Manrique. Un circuito de readout o de lectura permite tener la lectura de una variable deseada a partir de un parámetro medido. Por ejemplo, tener una lectura de voltaje o corriente a partir de una variación de una medición de temperatura. El circuito de readout más sencillo que conocemos es el divisor de voltaje. Teniendo un voltaje de entrada conocido y una R1 también conocida, se puede determinar el valor del voltaje de salida de acuerdo a un valor de la resistencia 2. En este caso, la resistencia 2 varía en función de una temperatura gracias a un RTD o un termistor y podemos obtener así al final una lectura de voltaje. Preferentemente, el valor de R1 debe ser menor o igual a R2. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo podemos caracterizar un circuito readout para un RTD utilizando multisim. En este caso hemos implementado un divisor de voltaje utilizando dos resistencias de 910 ohms, teniendo en cuenta que este valor es el de la menor resistencia para la RTD 705 que caracterizamos anteriormente. Esta resistencia va a variar entre 910 hasta 1522 ohms en el intervalo de temperatura de menos 20 Celsius hasta 140 Celsius. El circuito lo hemos alimentado con 10 volts y a continuación vamos a utilizar la función de barrido de parámetro para que Multisim nos varíe la resistencia desde 910 hasta 1522 y nos genere o nos indique la variación en el voltaje y la potencia que va a consumir el circuito en este intervalo. Siguiente. Como resultado tenemos que podemos exportar esos datos a Excel y utilizando la función de transferencia que caracterizamos anteriormente, podemos obtener a partir de los valores de resistencia, los valores de temperatura, y de esta manera podemos graficar la función de transferencia de voltaje en función de temperatura para nuestra RTD. Igualmente podemos obtener la sensibilidad, la cual es la pendiente de la línea que obtuvimos. En este caso, dale siguiente. En este caso obtenemos una sensibilidad de 7.46 milivolts por grados Celsius y un comportamiento lineal del circuito readout. Siguiente. Presentamos el comportamiento de un circuito readout para un termistor. Aquí hicimos uso de una resistencia de 83.39, que era la menor resistencia que teníamos en el termistor, y un voltaje de 10 volts. Sin embargo, al correr esta simulación en multisim, no llegábamos a los 5 volts. Había un offset de cerca de 900 milivolts y es por eso que recurrimos a la calibración. Cambiamos la resistencia de 83.39 ohms por una de 110 ohms y aunque la potencia aumentó, casi llegamos a los 5 volts que eran deseados. Exportamos los datos de multisim a Excel, los datos de temperatura y de voltaje, y los graficamos obteniendo esta gráfica. En la gráfica podemos ver que la sensibilidad del circuito es de 8.22 milivolts por grado centígrado, la cual es un poquito mayor que la del RTD. Con los datos obtenidos tenemos la siguiente comparación. La sensibilidad del termistor es mayor, también su consumo de potencia. Sin embargo, dado que el rango de resistencias en las que se mueve el termistor es menor, también tendremos un menor ruido térmico. Finalmente, si queremos tener una mayor sensibilidad y un menor ruido, deberíamos usar un termistor, considerando siempre que su consumo de potencia es mayor.
Conclusiones. Para elegir entre el RTD y un termistor haciendo uso del circuito readout, hay que ver la aplicación. En términos generales, es importante elegir aquel que tenga un comportamiento lineal y una pendiente positiva. Después, hay que ver si la aplicación requiere mucho consumo de potencia o no, y el rango de las resistencias considerando el thermal noise. Los circuitos de readout nos permiten tener una lectura en términos de voltaje o de corriente. A partir de ella podríamos empezar a modificar la señal a nuestro gusto. El más simple de los circuitos de readout es el divisor de voltaje y puede ser aplicado de forma muy sencilla. Asimismo, pudimos comprobar la utilidad de Multisim como una herramienta para modelar y simular circuitos como los divisores de voltaje, lo cual nos permite diseñar sistemas de lectura de instrumentos como las RTDs y los termistores, especialmente con las funciones de barrido de parámetros que nos permite simular el comportamiento en todo un intervalo de operación del sensor. Muchas gracias.